Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Les damos la bienvenida al webinar Flexibilidades y moratoria de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio con relación a la pandemia COVID-19, organizado por Corporación Innovarte con la colaboración de People's Vaccine Alliance y Public Service International. Les informamos que este webinar cuenta con traducción al inglés y para acceder a ella tienen que activar la función disponible en la barra inferior de la plataforma Zoom. Les dejo entonces con Luis Villarroel, director de Corporación Innovarte. Les dejo entonces con Luis Villarroel, director de Corporación Innovarte, quien dará unas palabras de bienvenida y será nuestro moderador en los distintos paneles. Muchas gracias. Buenos días. Les agradecemos su presencia. Para Corporación Innovarte es un gran honor poder servir de lugar de encuentro para la sociedad civil y el gobierno en un tema tan relevante para la salud no solamente de Chile, sino que del mundo, que se refiere al uso de las flexibilidades de la propiedad intelectual, particularmente las que están incorporadas en los acuerdos de propiedad intelectual de la OMC o TRIPS en el caso de una pandemia. Todos sabemos que el sistema de propiedad intelectual tiene un cúmulo de obligaciones con relación al conocimiento que está asociado a las tecnologías médicas que permiten generar exclusividades. Sin embargo, también el sistema de propiedad intelectual permite que los países puedan hacer prevalecer el interés de la salud pública en casos que así lo estimen, y especialmente en el caso de emergencias médicas o situaciones como la actual pandemia. Lamentablemente, en la práctica, esas flexibilidades son muy difíciles de usar por un cúmulo de razones, particularmente en el caso de los países en desarrollo y los menos desarrollados. Por eso es fundamental que a nivel de multilateral en la OMC haya un acuerdo que permita generar políticas públicas desde las necesidades de cada país en el ámbito de la propiedad intelectual y el acceso a medicamentos por un tiempo que sea óptimo para resolver la pandemia que nos aflige. Eh, entonces, la pregunta es cómo llegamos a ese acuerdo, y justamente este seminario, esta conversación de expertos de la sociedad civil con gobierno apunta a entender cuáles son los problemas que tienen el actual texto de negociación y de qué manera debiera continuarse con este proceso para que al final del día lo que se obtenga sea realmente lo que necesita el mundo. Sin más, dejo con ustedes a la señora Erika Dueñas, que es la jefe de la unidad de propiedad intelectual de la OMC, quien conversará con nosotros respecto de las flexibilidades que están disponibles actualmente en los ARPIC y de qué manera éstas sirven al interés público. Erika, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, ¿me escuchan? Sí, No estoy segura si me están escuchando. Ah, gracias. Bueno, sí, muy buenos días o buenas tardes a todos los participantes. En primer lugar, muchas gracias, Luis. Erika, no se escucha. ¿Ahora me escuchan? sí, se escucha bien. Se está escuchando bien. ¿Se escucha? Súper bien. Ya. Sí. No, muchas gracias, decía, por la invitación a participar, a compartir un poco el trabajo que estamos haciendo en la OMC en estos temas delicados sobre la vinculación que hay entre comercio, propiedad intelectual
y los temas de acceso a salud e innovación. Con mucho gusto voy a compartir, como me has pedido Luis, un poco sobre el trabajo que estamos haciendo, los mandatos que tenemos en la OMS rápidamente, y más en particular sobre el tema de las flexibilidades y las opciones existentes. Entonces, si puedo compartir la pantalla para la presentación, creo que sí. Me avisan por favor si se puede ver. Sí, está habilitado, pero esperemos. Necesito que lo comparta. ¿Se puede ver? Sí, ahí vemos su pantalla. Bueno, disculpas porque la presentación está en inglés, pero como hay traducción y además la voy a ir traduciendo también. Bueno, entonces, no puedo pasar ahí está. Bueno, como ustedes saben, los objetivos de la Organización Mundial de la Salud están vinculados a los objetivos del milenio, y existen muy concretamente este objetivo, ¿cómo se dice en español? El 3.8, que es para lograr el acceso a la cobertura universal, que habla sobre temas de acceso, entonces en este sentido de acceso a medicamentos eficaces, de calidad y que sean accesibles también para todos, ¿no? Entonces, estos son los tres objetivos que tiene la OMS hasta el 2023, como verán ahí. Pero sabemos que el componente de acceso, de cobertura universal es muy importante y es una de las prioridades que tenemos. Entonces, ¿cómo hacer para facilitar este acceso? Es la pregunta, y en ese sentido han habido ya muchas discusiones en la OMS durante muchos años, donde se han tratado de diseñar diferentes alternativas. Por ejemplo, hemos discutido este roadmap que le llamamos sobre acceso, y hay actividades y acciones muy concretas sobre cómo continuar discutiendo estrategias para investigación y desarrollo, políticas de precios y sobre todo aplicación y gestión de la propiedad intelectual de manera que beneficie a la salud y que no sea un obstáculo. Tenemos esta estrategia global y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual en la OMS, que es nuestro principal mandato. En la última asamblea del mes pasado se ha extendido también el tiempo de implementación para la implementación de esta estrategia. Ha habido una decisión de los Estados miembros de prolongarla hasta el 2030, porque existen muchos temas que son muy relevantes ahora, en particular en esta situación de pandemia, y se ha decidido extender esto y revisar las actividades en el marco de esta estrategia también. Existen 8 elementos en esta estrategia que están plenamente vigentes y que son muy importantes, entre otros todo el tema de transferencia de tecnología, de cómo priorizar la innovación y el desarrollo, de cómo gestionar la propiedad intelectual, como decía. Existen también, porque me habían pedido que les mencione algunos ejemplos, este estudio que se ha hecho, esta publicación de la OMS sobre los precios de las medicinas para el cáncer y su impacto, es muy importante también y contiene información muy valiosa que les recomendaría que pudieran verlo. Porque ahí se ve el efecto, por ejemplo, de los altos precios en estos medicamentos contra el cáncer y cómo van a
impactar y cómo están impactando en el sector de salud. Tenemos también la resolución sobre la transparencia, que ya ha sido aprobada hace un tiempo en la OMS, y que habla sobre la preocupación sobre los altos precios de los medicamentos, el acceso desigual a los medicamentos o a tecnologías de salud en general, y la importancia de la transparencia a lo largo de toda la cadena productiva de los medicamentos, incluyendo los ensayos clínicos, la necesidad de transparencia en los precios, transparencia en el estado de las patentes y de las licencias. Y todos estos temas, como saben ustedes ahora, están muy vigentes y son muy importantes en el contexto de la pandemia, porque sabemos que hemos ido encontrando obstáculos con relación a todo esto. Sabemos que el tema de propiedad intelectual impacta la competencia de los genéricos. El solo hecho de tener patentes es ya per se un obstáculo al acceso. Existen justificaciones, por supuesto, por las cuales se dan estas patentes, pero es una exclusividad de 20 años. Existen muchas veces, como sabemos, también patentes secundarias, combinaciones, patentes para segundos usos, etcétera, que pueden extender esta duración de la patente. En algunos países existen también legislaciones que directamente extienden la duración de las patentes. La exclusividad de los datos de prueba es también una forma de prolongar exclusividades en algunos casos, y al mismo tiempo sabemos que la competencia es sin embargo, la mejor forma para reducir los precios. Entonces, si no dejamos que entren genéricos en el mercado, no existe competencia, y por eso tenemos precios tan altos, ¿no? Esto es un poco lo mismo, ¿no? Que hay muchas veces muchas patentes para un solo medicamento, para un compuesto químico. Ahí están algunos ejemplos de otro tipo de patentes sobre sales, polimorfos que existen y que complican todavía más esto. Después existen también patentes sobre combinaciones, que cuando algunas veces una de los compuestos ya está en el dominio público, si existe una patente y se hace una combinación, es como que se vuelve a extender la protección a causa de esto. Aquí hay un ejemplo de sofosbuvir, por ejemplo, de cómo una patente que normalmente sobre el compuesto químico expiraría el 2024, después se hacen nuevas formulaciones o cristalinas, por ejemplo, y ahí verán que la duración de la patente se puede ir prolongando y prolongando, ¿no? Estas son estrategias que utilizan en general las compañías para mantener los monopolios. Aquí quería compartir con ustedes este ejemplo de estas patentes sobre el imatinib. Tengo ahí 3 patentes sobre el imatinib, y cómo los diferentes países, de acuerdo a su legislación interna, pueden tener resultados muy diferentes, ¿no? En algunos casos, ahí ven, por ejemplo, China, que a esas mismas solicitudes, esas 3 mismas solicitudes de patentes las ha concedido, ¿no? Pero tenemos el caso de Brasil, por ejemplo, donde se ha concedido una, otra se ha rechazado y está en apelación. Probablemente esos datos ya no están muy actualizados, pero era solo como a título de ejemplo, ¿no? Entonces, esto también para compartir con ustedes y decirles la importancia que se tiene que dar a los exámenes de fondo de patentes, a las legislaciones que se tiene a nivel nacional, porque esto puede cambiar el resultado final y facilitar o impedir el acceso a medicamentos o a tecnologías de salud, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos es que justamente se hagan estos exámenes de patentes, se hagan rigurosos exámenes de patentes para evitar que se prolonguen las patentes innecesariamente.
Después, este es también un comentario sobre los medicamentos que están en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, y hay cada vez más, se incluyen en esta lista cada vez más medicamentos que tienen patente. Por lo tanto, es importante ver cuáles son los medios que tenemos para salvar estos obstáculos en muchos casos. Aquí está, por ejemplo, estos son, bueno, el acuerdo sobre ADPIC, ¿no? Y las flexibilidades, pero sabemos que este acuerdo sobre los ADPIC lo que hace es prever unos estándares mínimos para la protección de las patentes, pero que cada estado tiene que implementar a nivel nacional en sus legislaciones este acuerdo, ¿no? Entonces, sabemos que el acuerdo otorga o da la posibilidad a los países de implementar estas flexibilidades que llamamos o salvaguardas para el tema de salud pública, pero que los países la han implementado a lo largo de todos estos años de diferentes maneras, ¿no? En unos casos favoreciendo más el acceso, en otros no tanto. Luego, el objetivo, bueno, del acuerdo es lograr un balance, un equilibrio entre los derechos y las obligaciones entre los titulares de las patentes y los usuarios, ¿no? El equilibrio se logra siempre y cuando los países implementen correctamente a nivel nacional. Luego, lo mismo en el tema de las flexibilidades para salud pública, tienen que estar también implementadas a nivel nacional en tema de, por ejemplo, procedimientos. Nosotros hemos brindado asistencia técnica muchas veces solos o en colaboración con otras organizaciones internacionales, asistencia a los países para ver cuáles serían las mejores maneras de implementar estas flexibilidades. Que pueden ser solamente ahí a título de ejemplo, las licencias obligatorias, el uso público no comercial por los gobiernos, las importaciones paralelas, otro tipo de excepciones, la excepción Bolar, solamente para listar, ¿no? El tema de la competencia también relacionada a los acuerdos que está incluida en el acuerdo de propiedad intelectual es también otra flexibilidad muy importante. Y ahí subrayada que tengo al último es el hecho de que el acuerdo de ADPIC no contiene una definición sobre la invención o sobre los criterios de patentabilidad. Entonces, esta es una puerta muy importante que tienen los países para implementar a nivel nacional y definir a nivel nacional estos criterios de forma que favorezcan también el acceso. Bueno, muy rápidamente, sabemos que existe la declaración de Doha, que ha sido necesaria para reforzar básicamente estas flexibilidades que ya existían, pero promover el uso de alguna manera o indicar que deben ser usadas por los países y que los países tienen el derecho a utilizarlas. Sabemos que esto ha sido necesario porque han habido dificultades en la implementación de las flexibilidades. Han habido diferentes acontecimientos, ¿no? y presiones también para que los países muchas veces no utilicen estas flexibilidades. Ahí está solamente la declaración. Para conocimiento de ustedes, la OMS y la estrategia global y el plan de acción recomiendan fuertemente con relación al uso de las flexibilidades que se utilicen estas flexibilidades para promover el acceso.
Sabemos también que existen otras, además del acuerdo ATPIC de la OMC, existen otros acuerdos comerciales que muchas veces empeoran estas disposiciones, o sea, en términos de acceso, ¿no? Que crean nuevos compromisos, por ejemplo, de mayor protección de datos, o con relación a los criterios de patentabilidad, aumentan la protección, y ahí hay algunos ejemplos de estos acuerdos que por supuesto la OMS recomienda que no se hagan este tipo incluyan este tipo de disposiciones que van más allá del acuerdo de los ATPIC. Hay muchas otras formas de reducir, por ejemplo, o hacer que el uso de, por ejemplo, las licencias obligatorias sea más restringido, y esto se ha visto que viene de estos acuerdos, de algunos de estos acuerdos comerciales. Este es otro ejemplo, estos certificados para extender patentes que existen en otros países, que en algunos países. Ahí solo les he puesto algunos ejemplos de cómo afectan este tipo de medidas, ¿no? Afectan, por ejemplo, en la duración de la patente, porque se extienden en lugar de que un medicamento esté disponible, por ejemplo, para que la producción de genéricos el 2022, estará el 2026, porque tienen estos certificados de protección adicionales. Entonces, todas estas medidas deberían evitarse para no tener dificultades. O como algunos países también que han utilizado esta protección exclusiva de datos, que no es una obligación en el acuerdo de los ATPIC, que va más allá, y por utilizarla los gobiernos se han visto llevados a procesos por utilizar esa información para aprobar otros genéricos. Entonces, ¿cuáles son las soluciones para la reducción de precios o para promover el acceso? Como decía antes, el mejor mecanismo es promover la competencia entre los productores, ¿no? En muchos casos existen negociaciones de precios, es una solución que se ve mucho, por ejemplo, en la región latinoamericana, que los países tratan de hacer negociaciones conjuntas o esto, pero sabemos que si no hay transparencia en los precios, es muy difícil obtener buenos resultados simplemente con estas negociaciones de precios. O los ejemplos que tenemos de negociaciones de precios, los precios que consiguen los países que han negociado, aunque hayan negociado conjuntamente, y uno los compara con los precios de los genéricos que están en el mercado, hay una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, ¿es realmente la negociación de precios una solución óptima? Creemos que no, ¿no? No hay competencia y entonces sigue existiendo de alguna manera el monopolio. Después, existen las licencias voluntarias también, que son mecanismos que se pueden utilizar, que existen ahora, no solamente el Medicines Patent Pool, que lo he puesto ahí como ejemplo, pero en la OMS hemos creado también el COVID Technology Access Pool, o CTAP, o CTAP, como sería en español, para facilitar la transferencia voluntaria de la tecnología, ya sea de licencia, ya sea de propiedad intelectual o de know-how o de datos, para facilitar el acceso. Pero bueno, es un mecanismo que estos mecanismos también tienen sus limitaciones, porque obviamente son voluntarios y no se han obtenido los resultados esperados por ahora, por lo menos para COVID, ¿no? En el caso de CTAP que mencioné. Después, obviamente el uso de las flexibilidades, hay algunos ejemplos interesantes que quizás otros van a hablar más adelante.
como el caso de Malasia, que ha utilizado para el tema de sofosbuvir. Existen las oposiciones a las patentes, que en muchos países han dado muy buenos resultados. Como les decía, eso de tener criterios de patentabilidad más estrictos, todas esas son alternativas. Y por supuesto, ahora también sabemos que está en discusión en la Organización Mundial de Comercio la posibilidad de este waiver o derogación sobre algunos puntos del acuerdo ADPIC. Como ustedes saben, la OMS ha apoyado y apoya que los países tomen todas las medidas que tienen en sus manos para promover el acceso. Ha apoyado estas discusiones del waiver también, obviamente no el waiver en cualquier condición, ¿no? Sino algo que realmente sirva para saltar todos estos obstáculos, y en particular en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Entonces las vacunas son muy importantes, sí, pero también los medicamentos. No queremos que vuelva a haber esta inequidad en la distribución de los medicamentos como ha habido en el caso de las vacunas. Entonces es muy importante que se incluyan medicamentos, también los diagnósticos y otras tecnologías médicas deberían ser incluidas en esas negociaciones. Y por supuesto no perjudicar de ninguna manera todo lo que ya se ha alcanzado como flexibilidades a nivel de la OMC, por ejemplo, para el futuro. Bueno, creo que eso es en un resumen lo que yo tengo para decirles, y con gusto quedo a disposición para preguntas. Particularmente en pandemia, así como las complejidades del uso de la flexibilidad, porque tu opinión es especialmente valiosa como un especialista de la Organización Mundial de la Salud en estos temas. A continuación, vamos a darle la palabra al señor James Love, que es un líder indiscutible en el ámbito de la propiedad intelectual y la salud. Y luego haremos una ronda de preguntas, tanto para la señora Erika como para James Love. Invitamos a los participantes a enviarnos por el chat sus preguntas para ellos. James, are you here? James? Yeah. Oh, excellent. Excellent. James Love, Director of KI, Knowledge Ecology International, worldwide known experts on IP and health. I remember it was The Economist named him one of the most influential person in this field some time ago. Isn't it right, James? So for us, it's a great pleasure and honor to have you here, and we would like to hear your views on what are the problems that should be resolved by the proposed TRIPS waiver, and what's going good and what is going wrong, and what you recommend us. The floor is yours. Por favor, recuerden que hay traducción al castellano, y para eso ustedes tienen que apretar hay un globito, un mapamundi que dice interpretación en el costado derecho abajo en su plataforma Zoom para los que requieran traducción al castellano. Sorry, James, now you have the floor. Thank you, Luis, and
And it was a pleasure to listen to Erica Dunez also in her presentation. I was going to speak today about the waiver proposal that the WHO is expected to address next week in Geneva. We've been following the negotiations since 2020 when it was first proposed. The original proposal by India and South Africa was quite different than what is before the WTO today. The original proposal was to waive 40 articles of the WTO agreement on intellectual property, the TRIPS agreement. It was going to cover, really, it was quite broad, and in some ways it was broad, and in some ways it was quite narrow. So the ways it was broad, it was going to cover the rights for all sorts of different types of intellectual property. In addition to patents, it would address the provisions on trade secrets and rights and data, which I think were discussed quite a bit by Erica. It would have eliminated the need to grant patents. It would address all the enforcement provisions. It would also address copyright, industrial designs, trademarks, and other parts of the agreement. It was a sweeping a waiver of the WTO rules. It wouldn't change national laws. It wouldn't change granted patents or trademarks or copyrights, but it would take the WTO rules and lift them. But it was narrow in a couple of other areas. It only applied to COVID-19, a single virus. It wouldn't apply to like for example, people now are talking about monkeypox, and it wouldn't apply to things like that, or Ebola, or any other future pandemic. It was temporary. It was going to expire after a certain period of time. And these characteristics made it so questionable, I think, in the beginning, as to what extent were countries going to take advantage of the waiver, because as I said, it would not change any national laws. So the WTO was confirmed with the proposal in 2020, before vaccines were widely available, before there were really game-changing therapeutics on the market, and in the early development of the rapid testing devices. It was to cover all countermeasures, so it would be not limited to vaccines like the current proposal, but also deal with drugs, diagnostics, but also respirators, protective equipment, anything really that was involved. People at the time were looking at the patents even on N95 masks, for example, and when there was a problem of scaling up the availability of such devices. So that was the fall of 2020. If you fast forward to right now, what the WTO is looking at is a highly conditioned and problematic partial waiver of 20 words in Article 31. It's at subparagraph F in Article 31. So you've gone from 40 articles to 20 words in one article. And it's not a clean waiver, it's a very highly conditioned waiver. There's also some discussion in the proposed text dealing with the Article 39, which is the provision on rights and data and trade secrets and confidential information. But that text is written in such a way today that it's really difficult to see if it'll end up being meaningful or worse than meaningful. I mean, meaningful in a negative sense, or it's really full of all kinds of brackets. The current text is before the WTO. There's been several leaked. We've been able to review quite a few of the versions that have. Most of the negotiations have been conducted in secrecy. The first look people had was a provision that was official version. There was only one that was published by the Director General. It was kind of a weird situation because the process was there was two initial sponsors, and then a very large number from developing countries co-sponsors the initial proposal to waive 40 articles of the TRIPS. And
at a certain point, the Director General really pushed things into what they call the Quad, which is to have the European Union, the United States government, the South African government, and the government of India see if they could work out some kind of compromise. Then what eventually emerged was something that was tabled not by the 4 countries, but by the Director General herself after it had been leaked, a version of it had been leaked in the press, and it was supported by one of the 4 parties of the Quad, the European Union. It definitely reflected very much the European Union traditional position in this negotiation. Now, there's different ways you can talk about this text. It's several different paragraphs. Each one is potentially important, but I'll start with sort of broad strokes. It's unlikely to have any positive effect on the access to affordable vaccines, which is the primary reason for having it. It is the fact that it's only relates to vaccines is important because the pathway for competition in vaccines is more challenging than it is for drugs, for example, or even therapeutics. So they've picked an area where if you clear out the patent issues, you still have significant problems in manufacturing know-how and getting regulatory approval of vaccines for COVID-19, more so than you would, for example, for a drug like Paxlovid, which is a small molecule into which they're expected to be pretty intense generic competition. And we already have very low prices announced by generic manufacturers. The other thing is that I'm going to focus first on what the primary benefit, in theory, of the agreement. The primary benefit of the agreement is to waive a very special provision in the WTO agreement relates to the compulsory licensing of patents. More generally, it's technically described as a non-voluntary use of patented inventions. And the term compulsory license is more of a slang word to describe all the different ways governments can actually implement that. In the WTO agreement, if a government grants a compulsory license or other non-voluntary use of a patent, of the rights in a patent under Article 31 of the TRIPS, which is the provision that deals with non-voluntary authorization, you can only export normally less than half of your production. And that provision was expected to create a problem for the compulsory license, use of compulsory license. Now it's perfectly legal in the WTO agreement to import under a compulsory license. I mean, there's no restrictions on the quantity or percentage for importing. The restrictions is on the exporting. So you might ask, why would that affect a country that just wants to import? Well, the problem is finding a supplier. So if the company that has granted the compulsory license can only export 49% of domestic production, then it raises the question of whether or not there will be sufficient available production from that manufacturing country to meet global supply demands. The other thing that's important is that some countries are small and some countries are big. So if you're a country like Chile, for example, 49% of Chile production is going to be quite a bit different than 49% of, say, India's production or China's production or the United States production. So that the fact that it's a non-predominant share has always been something that has a harsher impact on smaller market countries than it does in bigger countries. European Union also, I think, it sort of perceives itself as almost like a common market in these cases. The other thing to really point out right off the bat is that there is, in the proposed text, there's limitations on who could benefit as both an importing and an exporting member
under this partial waiver of Article 31 Act. It's limited to developing countries, so you'd have to be self-declared. I believe that Chile is self-declared as it relates to the WTO as a developing country, even though by a World Bank definition, it would be considered a high-income country. But they effectively excluded China from the agreement. Now, this issue of restrictions on exports is always kind of a funny thing for the WTO. Because WTO is supposed to promote exports, it's supposed to promote imports, it's supposed to promote global trade. But when it comes to patents and intellectual property rights, particularly using the exceptions under intellectual property right, the complete opposite has been true. They've tried to restrict international trade and make things uneconomic and protectionist. So in this particular area, in this particular provision, a company, a developing country could manufacture and export under this partial waiver only to other developing countries that qualified. They couldn't export or import from China or any country that's not considered a developing country. Is this a really big, big benefit? I mean, why would you want to get this waiver? Well, you might say, well, that's good because then you can import and export among developing countries, and that's a lot of developing countries. There's a lot of people that live in developing countries, even if you exclude China. And so that would be a big enough market, and that could kind of like solve this one problem. The reason why I think you have to kind of step back a bit is there are conditions attached to using this flexibility, which are problematic. There's provisions that are proposed that deal with notifications in the WTO, which require multiple parts of the government to be involved on both the importing and the exporting side. So you have to get the Minister of Trade involved, you have to get the Foreign Affairs Office as well, the health authorities. And that has proved to be just politically more complicated than the procedure that would normally apply for a compulsory license, where you don't have to do that, those kind of things, which are normally not done. For example, the United States government had granted a compulsory license to Moderna, and the Moderna compulsory license allowed them to allowed them to manufacture for providing the U.S. government with vaccines for any patent held by anyone. They didn't name the patents. They didn't name the owners of the patents. They didn't set any of the terms. They just said, you can just use any patent you want for the Moderna vaccine. Now, that is quite an important compulsory license at this point. Moderna is being sued by patent holders, and Moderna is defending itself with this compulsory license. It's also the case that the U.S. government made no notification to the WTO about the use of this compulsory license. The use of this compulsory license was really something that was revealed in litigation between the patent holders and Moderna. And although it's received some attention recently, it was something that people pretty much were not aware of for quite a while. So that would create a different system for developing countries than would exist, for example, for the United States or Germany or other countries that wouldn't have that obligation. There's an anti-diversion language in there that not only, it doesn't exist in the normal WTO rules about, the original TRIPS agreement, but it actually prejudices part of the TRIPS agreement, which is quite important and is an area of some controversy. And that is that Article 6 of the TRIPS agreement has to do with the exhaustion of rights. And it's been written about quite a bit by Professor Carlos Correa. The language in Article 6 of the TRIPS agreement is quite robust in saying that you can't bring any challenges over how exhaustion of rights are handled. And exhaustion of rights are really the issue that comes about whether drugs that are sold in one country can be then bought by someone and then resold in a different country, under the theory that whatever rights the patent owner had were exhausted when the sale was made. Now, Professor Correa has said this extends to non-voluntary licenses. Other people have argued it doesn't. I think Professor Correa has a more compelling story here.
if you read the article strictly and you look at the sort of legal issues. But this anti-diversion thing would override that. And it's important because, to override that fundamental principle in part one of the TRIPS about the exhaustion of rights would be a pretty significant thing. And I think that one of the things you've seen in this agreement in terms of the text is not so much the practical impact on COVID-19, which will be probably next to nothing, but the precedent will set for other trade agreements and other revisions or other best practices or perceived acceptable practices under the existing agreement. So the precedent is probably more important outside of COVID-19 than it is for COVID-19, where it's expected to have very little impact. The other thing I want to mention is that if you just look at the export issue in terms of how exports are treated, there are already plenty of exceptions in the TRIPS agreement that deal with exports in a much more favorable way than this current proposal does. Right now, in Article 31K of the TRIPS agreement, it says that you don't have to worry about this 49% predominant share thing if the non-voluntary license, if the compulsory license is granted as a remedy to an anti-competitive practice. And an anti-competitive practice includes such things as making something available at an excessive price, or a refusal to license, or the use of an input as an essential facility. Now, all three of those things are exactly the grounds you would use in COVID-19. All you have to do is say, when granting a compulsory license, you're doing it because the company that had the patent refused to license it, which, if they did agree to license it, then you wouldn't need the compulsory license. Or you can say it's because it's an excessive price, or you can just say it's an essential thing to make the thing you're making, where you have a complex technology where the patents on vaccines often are just some small component of the vaccine. What I'm saying is that even within Article 31, there's already a way to waive this, and that waiver doesn't have restrictions on anything. It doesn't have restrictions on, you don't have to notify the WTO. In fact, this is actually used by Europe and the United States in frequent cases involving exports. And with no notification of WTO, you don't have to worry about the anti-diversion provisions or anything else. So that's the Article 31 solution to exports. And there's no restriction on countries. You can import or export from any country on the planet under this. You don't have to. Right now, the DG's proposal excludes almost all the big manufacturers of vaccines. It excludes Belgium, Italy, the UK, France, the United States, Japan, Korea, China. All those countries, they're known for having capacity, or Canada, all those countries that are known to have capacity to manufacture vaccines are excluded as exporters. Whereas under Article 31 of the K of the TRIPS, they're all included. So, and also if you were to use make a vaccine, for example, in Chile, under Article 31K, you could sell it to anyone. You wouldn't be restricted to only countries that were developing countries minus China. So that's that. There's another provision, which is Article 30 of the TRIPS, which it's already been tested in a WTO proceeding involving the the European Union and Canada, which upheld the use of exports under Article 30 of the TRIPS, which is something that's for a limited situation, which certainly a pandemic like this is. It's a three-step test, and I'm pretty confident that you could fashion a special export provision in your law under Article 30. Most people are pretty confident that would play out. It was the leading proposal by public health advocates 20 years ago when the WTO considered this very same issue. In addition to that, there's two other important exceptions you can imagine. Professor Correa and the South Center has recommended you can invoke the security exception
as it relates to COVID-19. And that certainly is something you wouldn't have any problem doing, because that's been invoked in the United States and in Europe. All sorts of COVID has been treated completely as a national security issue. But a different thing, which I think is quite important, is Article 44 of the TRIPS. And Article 44 doesn't deal with the granting of rights. It deals with the enforcement of rights. And Article 44 specifically deals with injunctions. And why would I bring up injunctions? Well, the primary way that compulsory licenses are granted in the United States of America are as a restriction on the use of an injunction by a court or by a statute. In the case of the Moderna case, that's actually what's going on in the Moderna case. Moderna case is there's a statute that says that you cannot get an injunction against Moderna if they use a patent without the permission of the patent owner. There's no requirement, by the way, for prior negotiation. There's nothing. It just says that if you give compensation, if you give a royalty, you don't have to get an injunction. And that can be done either by a judge or by the government through its discretion. In some cases, it can be done even as a mandatory restriction on the use of injunctions. And I don't have time to go into all the cases, but I could just say it is an amazingly flexible part of the TRIPS agreement that is not used in most countries, but it's used all the time in the United States of America, as well as in some other countries as it relates to, for example, standards essential patents in other fields of technology. And I would have to say that if Chile wanted to actually be serious as an exporter, or if India did, or if South Africa or a different country did, the most efficient way would be to say, if you wanted to limit it to pandemics, you could say in the course of a pandemic or a national emergency, you can't grant injunction on the use of a patent or other intellectual property as it relates to its use, as long as there's a royalty paid. And you wouldn't have to say anything else. It'd be the most simple procedure you can possibly imagine. And in fact, it's so much easier than the other provisions of the WTO. A lot of people don't even believe you can do it because they haven't really studied it. But the US does this, has done this like more than a dozen times for medical devices, for example. In some of the cases involving medical devices in the United States, 100% of the production is for export, because the products are not permitted to be sold in the United States of America, and they're manufactured here and sold in foreign countries. And the royalties in some cases are actually specified in a foreign currency. So I'm not going to go on because I think I'm getting too far into the weeds here, but I just want to say that, you go back to the beginning, you start with this idea that you have 40 articles of the TRIPS you're going to waive, then you end up with 20 words that you're going to deal with, and then you pile on all kinds of conditions on the 20 words. And what haven't you dealt with? Well, all the things in those other, 39 articles haven't been addressed. There's that. You've limited to vaccines, which is really problematic, as many people have commented on. But there's other things in the agreements which are subtle. For example, the proposed text says that you can grant an authorization on multiple patents without at once. Well, you can already do that. As I mentioned, that's exactly what the Moderna compulsory license does. It doesn't even mention the patents or the companies that own them or anything. It just says any patents by any third party you can use. And that's something that the European Commission has done. That's something that in its competition authority, that's something the United States does frequently. So the problem in putting that in this decision, it gives the impression that it's a special case. So there's several things where they have what they call clarifications, which state the obvious. Like, for example, that you can do a non-voluntary authorization through a court, an executive branch, through a statute, through a decision, an executive order. That's all true. But that was true before this thing. That's always been true. And if you put it in the agreement, these things that are sort of held out as clarifications have this sort of
feel to them that there's some special case that only applies to this, to eligible countries, only applies to these limited conditions, only applies to all these TRIPS plus thing. And so you have an agreement where even the things that look like they're helpful in terms of things they'll say that sort of say you want to hear, like you don't have to name the patents, or you don't have to have prior negotiation, which is already part of Article 31. Now, it just gives the impression that these things are kind of limited to this very special case of COVID-19 on a temporary basis and only for vaccines and for nothing else. So for all of these reasons, we think that this deal is just completely, of course, it doesn't deal with bilateral agreements. It doesn't deal with a Chile-U.S. agreement. We have asked in the context of the Dominican Republic for the U.S. to waive its claims on test data rights as it relates to the CAFTA DR Dominican Republic agreement with the United States. And so far, the U.S. Trade Office has, in fact, refused to do that. So it doesn't deal with the bilateral agreements. In terms of the test data and data rights, the language in the proposed thing is full of brackets, so you can't really say exactly how it's going to play out. But I'd be really surprised if you got everything you wanted in those brackets in that article. And right now, it's worse than nothing. And so in the areas of know-how and data rights, which are probably more challenging issues than patents right now for vaccine, you don't really seem to be getting anything that's really useful. So our recommendation would be to not approve this agreement, that it's actually a significant step backward for countries. And it's really shocking that now approaching 2 years into the negotiation on this waiver, that this is what they put forward. I think it would, if you accept this now, it sort of sets the idea that you really accept practically nothing, because it's not really going to be helpful, and you're going to give the European Union and the United States government and the UK and Switzerland the opportunity to say that that they were responsive, they did things like that, and lo and behold, intellectual property rights were not really an issue, because look, it didn't really make any difference, because it's not really designed to make any difference. I'm going to stop here. Thank you, James. Gracias, James. Your presentation is very useful. If you don't mind, I will switch to Spanish. La presentación de James me parece muy importante, porque desde la perspectiva de un experto en estas negociaciones y la necesidad de acceso, llegar a la conclusión de que es preferible no tener un acuerdo ahora en los términos del texto que está siendo en este minuto considerado, porque en el fondo el texto significa un retroceso a las flexibilidades existentes. Me parece muy importante y necesario de considerar. Además, destaco la referencia que hace James, que en realidad el sistema de los ADPIC da mucha flexibilidad si se utilizan correctamente todos los espacios que permite, no solamente el artículo 31, sino que también el artículo 30 y el artículo 44, que se refiere a las limitaciones de las injunctions o medidas judiciales. Pero esas flexibilidades, como hemos visto, son usadas solamente por Estados Unidos y algunos países desarrollados, pero los países nuestros, particularmente Chile, no lo utilizan. Y el gran problema que tenemos es, al menos en países de la región, es la falta de capacidad para efectivamente ser productores. En consecuencia, dependemos muchísimo de la posibilidad de acceder a un país exportador. Y cuando existe ese país exportador, quedamos sujetos a una serie de requisitos para proceder
a efectuar, digamos, ese proceso de importación y exportación, que son requisitos que no, los cuales no se sujeta, por ejemplo, Estados Unidos, Unión Europea, porque ellos tienen la capacidad de producción y de auto valerse. Entonces, eso demuestra que el sistema tiene que ser, digamos, modificado para poner en igualdad de condición de acceso. Bueno, muchas gracias, James. Ahora abrimos un periodo de 10 minutos para preguntas y también de comentarios finales. Hay una pregunta que tenemos del público que se refiere a de qué manera influyen los tratados de libre comercio en estas discusiones. ¿Cuál es la implicancia que tienen para restringir o ampliar las flexibilidades? No sé si Erika o James, would you like to address this question? De Lucía Sepúlveda. What is the implication of the free trade agreement on these discussions? Well, could you repeat the question? What are the implications of free trade agreements on these negotiations, and on the aspect on how is restricted the flexibility? Well, yeah, I think it was, I mean, India and South Africa do not have the kind of trade agreements that the Latin American countries have that have long IP chapters. And so in their initial proposal, they didn't really address the fact that whatever the WTO did may be moot if countries are still bound by the trade agreements that they signed with the United States or Europe or Japan or other countries on intellectual property issues. So, you know, if you're really serious about having a robust waiver of any kind of intellectual property things in an emergency where monopolies are really a bad idea, but you don't want to, you know, you want to scale production, you want to move things out. I mean, it didn't happen, but certainly in 2020, people thought it should have happened. Then to ignore all the bilateral agreements was a pretty big omission. So I think that, yeah, that it should have been the case that there should have been a condition for countries to extend the waiver that they agreed to in the WTO to any bilateral and regional agreements that they're part of. Muchas gracias, James. Una pregunta para Erika. Erika, ¿cuán importante crees tú que es incluir trade secrets en este acuerdo del waiver, más allá de patentes? Incluir trade secrets, por supuesto que lo que se necesita para producir realmente las vacunas son no solamente los derechos de propiedad intelectual, pero también el know-how y la tecnología, si se quiere realmente contribuir a responder a la pandemia y solucionar los problemas inmediatamente. Entonces, por supuesto que es importante incluir todo eso. Y como decía antes, también no solamente hablar de vacunas, sino también incluir terapéuticos, diagnósticos, todas las tecnologías médicas que son necesarias en este momento. Y lo dije ya antes, pero lo vuelvo a repetir. Es un gran riesgo incluir disposiciones en esta, con relación a, por ejemplo, las licencias obligatorias o las licencias de uso gubernamental, que compliquen más esto y sería un muy mal precedente para el futuro y para el uso de estas flexibilidades actualmente. Entonces, por ejemplo, esas listas, bueno, Jamie lo mencionó
muy en detalle, ¿no? Pero todo esto de las listas de patentes que apareció en alguno de los, borradores que son públicos, o todas estas notificaciones, todo esto que no existe actualmente en las disposiciones del acuerdo de la TPIC, que no son obligaciones, se estarían convirtiendo en obligaciones y pueden ser un muy mal precedente. Muchas gracias. Manuel Machado, ¿tienes una pregunta? Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Buenos días. Primero, muchas gracias por la participación en este seminario. Tengo una pregunta para cualquiera de los panelistas. Es que, pues ya bien se han expuesto las diferentes flexibilidades o salvaguardas en salud pública de los ARTIC. ¿Por qué creen que estas medidas no han sido tan efectivas para afrontar la pandemia? Pues sí, han habido algunos mecanismos como el HOP, el CITAP, pero en mi percepción siento que hace falta. ¿Por qué creen que esas medidas no han resultado como tan útiles en esta pandemia? Si quieren, puedo empezar. Por Ana, supuesto. creo que estamos hablando de diferentes medidas, ¿no? Si hablamos del uso de las flexibilidades, esas son medidas que están en manos de los gobiernos utilizarlas. Y, por ejemplo, si un país no ha sido, como Chile, ¿no?, que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no está incluido en las licencias voluntarias, es el gobierno que tiene que decidir utilizar o no otras medidas que tiene a su disposición, como las licencias obligatorias. En el caso de mecanismos voluntarios, ¿por qué no han funcionado? Justamente porque son mecanismos voluntarios y tienen esa limitación, y las compañías que tienen las tecnologías, que son propietarios de las patentes, han decidido no utilizar esos mecanismos y no avanzar. Por eso es que en la OMS estamos promoviendo ahora, y vamos a tener una discusión a la que vamos abierta, a la que vamos a invitar a todos, el 16 de junio, sobre qué incentivos más se puede dar a las compañías, por ejemplo, o pueden utilizar los gobiernos, pueden dar los gobiernos, para empujar a las compañías a compartir estas tecnologías a través del mecanismo CITAP, por ejemplo. Entonces, yo creo que la respuesta es en función a de qué tipo de medidas estamos hablando. Muchas gracias, Erika. No veo más preguntas. James and Erika, would you like to have a final comment before we move to the presentation of Foreign Affairs of Chile? Well, I would say that, I mean, voluntary agreements can really be helpful, but they don't do everything, and so you really have to have the ability to address and get done what needs to be done. And if the voluntary agreements, for example, exclude a country, or if they contain anti-competitive provisions, or they don't provide sufficient access to know-how, you have to consider different types of legislative or executive action that can get things done. I think that one of the problems with I want to give one example of a different kind of agreement than the TRIPS waiver. In the Marrakesh Treaty for the Blind, it didn't take the approach that you would grant additional flexibility to countries. It took the approach that you take the existing flexibility that you had and you'd be mandated to use it. So in the Marrakesh Treaty for the Blind, it's not like you have the ability to do an exception in copyright for blind people. You are required to do and implement the exception for blind people, and you're required to make it cross-border and benefit the whole world. So in a pandemic, we have argued that rather than increase the flexibility that countries have under the WTO agreements, which require in some countries legislative changes, which would be hard to do, temporary, they would, for a single virus, not
many countries we think would probably do it. We think it might be interesting to ask, why don't you have an agreement that just mandates people to use the exceptions they have in their existing law to address any barriers of access to a COVID-19 or pandemic countermeasure, much like the Marrakesh Treaty. And I would say for the Marrakesh Treaty, it was the fastest ratified intellectual property agreement in the history of intellectual property. So it's been ratified by the European Union, the United States, many developing countries. So it's been a successful instrument, and I think it could be a model that could be explored going down the road, because it isn't just creating more flexibility for countries. Part of the problem is getting countries to use the flexibility that they have. And as you know, in Chile, and in most countries in Latin America, there's been either zero or a very small number of compulsory license issued on everything from cancer to HIV to pandemics and other things, despite the fact that often there's very compelling reasons to do so. And they're subject to bilateral pressure, political pressure not to do it. But if you enter an agreement that mandates that people use the flexibility, it actually protects the country from trade pressures, because you've reached a prior consensus that it's an appropriate action, and then people just follow through and get things done. Thank you, James. Erica, will you have a final word? No, si no hay preguntas, no tengo comentarios adicionales. Bueno, pues, muchas gracias, Erika. Siguiendo el comentario de James, de la importancia del modelo del Tratado de Marrakech, en el cual lo que efectivamente lo que hace es que obliga a los signatarios, a los países signatarios, que en su legislación permitan el uso del máximo de la flexibilidad permitida por el tratado internacional. Y en el fondo eso parece ser una buena idea, porque los países no incorporan en su legislación todo el campo de flexibilidades que permite en los tratados internacionales, que está disponible en algunos pocos países. Entonces, sería muy importante que todos los países tuviesen la libertad para hacer un uso de gobierno, o sea, contemplar en su ley un uso de gobierno como tal. En el caso de Chile todavía esa disposición no se ha aprobado, tampoco se ha implementado el artículo 44 en el caso de Chile. Chile no establece la posibilidad que un juez limite las medidas de observancia a cambio de una compensación, como si lo permite la legislación norteamericana y desde luego el artículo 44. Entonces sería muy útil también un instrumento internacional, nos dice James, que hiciera obligatorio que los países incorporen a su legislación esta flexibilidad. Muchas gracias, James y Erika. Ahora